É com muita emoção ver que uma das nossas organizações membros realmente vem abraçando esse tema, né? E começando a fazer um trabalho sério sobre o tema, aqui no marco europeu, né? Para a Via Campesina Internacional é um tema ainda mais difícil, que algumas poucas organizações começam a enfrentar. E o caminho é muito longo. O caminho é longo, mas a gente acredita que é preciso dar um passo de cada vez, e depois outro passo, e depois outro passo, né? E cada passo que conquistamos é um passo, né? E não tem caminho de volta, é sempre para frente. Então todas essas questões começavam a me incomodar, né? Qualquer atividade que tínhamos ou que temos como camponeses dentro da Via Campesina, havia os formulários de inscrição. E aí sempre te perguntavam nome, país, não sei o que, sexo ou gênero. E te davam duas opções. Vocês sabem quais são as duas opções? E eu nunca me sentia bem. E eu me violentava em escrevendo mulher ou feminino, né? Me autoviolentava, né? Ou me deixava violentar. Até que um certo momento, tem uns 2 anos isso, eu comecei a não responder a questão, ou a botar uma estrela, ou a dizer outros, ou, né? Criar novas possibilidades. E é uma coisa que não se vê para o mundo afora, mas nossa equipe técnica vê, porque eles têm que ler esses formulários. E hoje, para mim, é um pequeno passo. Mas hoje a ficha de inscrição da 7ª Conferência Internacional da Via Campesina, que acontece no mês que vem aqui no País Basco, te dá 3 opções. Mulher, homem, outros gêneros. E aí tem todas as possibilidades que cada um quiser. Com base nisso, nós vemos que algumas pessoas, não são muitas, mas que algumas pessoas já se autodeterminam, auto-identificam como outros gêneros. Então, não tem muito tempo, né? Não. Mas para dizer que, então, há 3 anos atrás, por conta de todos esses temas, 3 anos atrás, eu produzi um pequeno texto, que é muito básico, né? Eu não sou uma teórica. Não sou uma militante ativista feminista, não sou. Eu falo das minhas experiências, dos meus sentimentos, né? E eu produzi um documento que tem ali para vocês se quiserem, que foi o primeiro documento que a gente discutiu na Assembleia de Mulheres de ECVC, da Coordenadoria Europeia. E a partir disso se lançou um debate. E é um debate que eu entendo que é o que nos traz hoje a esse fórum, né? Interessante ver também que ao mesmo tempo, isso foi em 2015, eu acho, o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Brasil, também está lançando esse debate. Não foi coordenado, mas aconteceu. E o MST, 6 meses depois, organiza a sua primeira atividade nacional de diversidade de gênero, cujo o relatório, ou um artigo a respeito, também está impresso para vocês ali, né? E é interessante ver que o MST, uma coisa interessante no MST é ver que eles identificam, um dos primeiros passos do MST é identificar quem são os sujeitos. E não falar em nome dos sujeitos, mas que os sujeitos falem em seu próprio nome, né? E eles percebem que eles falam, não falam de LGTBs, eles falam os sujeitos, né? Então, os sujeitos estão já ativos em várias instâncias do movimento, mas até então estavam todos dentro do armário, né? E começa um processo de empoderamento, de saída do armário, e cada vez eles encontram mais sujeitos, né? E é um processo super lindo, né? E que vem desenvolvendo desde então. Agora, em junho, eles estão realizando também, na semana que vem, eu acho, um grande seminário também a esse respeito.
Então, o MST é uma das organizações que está trabalhando de forma mais séria, contínua e realmente massificando isso. Eles têm gente nos coletivos de educação, no coletivo de comunicação, no coletivo de agitação e propaganda, nas instâncias de direção do movimento, né? Apesar de não terem um coletivo LGTB, é transversalizado, né? E eu acho que o interessante é que eles perceberam que eles têm uma frase que eu acho que é muito forte, que diz: o sangue LGTB também é sangue sem terra, né? E isso fortalece bastante. Realmente queremos un mundo rural vivo, que tantas veces, bueno, pues decimos, creemos, sentimos y tamén loitamos por iso, pues ese mundo rural pasa porque sexa diverso, vale, en cuanto a todo tipo de realidades e, bueno, non podería ser, e por iso digo que o falo un pouco dende o corazón, non podería ser bueno, pues que non existira, bueno, pues unha xustiza realmente social con todo, bueno, con todo tipo de persoas, independentemente da súa identidade de xénero. Pero claro, dito isto, que son as intencións, non? Xa vos digo, as intencións sin tampouco ser nada que estea decidido en ningún, bueno, en ningún tipo de sitio. Outra cousa pois vai a ser o camiño que vayamos facendo e que vayamos construindo. Entón, bueno, pois estar hoxe aquí, lanzar este foro, que, bueno, algúns xa decían si era o primeiro, pois tendría que haber un segundo e etc. Esperemos que así sexa, pero, bueno, nos creemos que o camiño o temos que dar, o temos que facer. Eu creo que para atrás xa non podemos estar retroceder digamos de isto, e en todo caso pois que sí que temos que ir avanzando, que ir sumando, a veces con esas pequenas loitas que son máis invisibles, pero que non deixan de ser moi significativas e moi simbólicas no día a día. Echalde es un movimiento que se crea en Euskal Herria por la soberanía alimentaria, del que son parte en Vizcaya, es parte LB, que es otro sindicato que está en Iparralde, en la parte invadida por Francia de Euskal Herria, y luego otras organizaciones que vienen trabajando por la soberanía alimentaria. Entonces, visto que se creaba este nuevo movimiento y que eso daba como una opción de incluir algunos temas desde el principio, que algunos temas estuvieran ahí, desde la creación de Echalde y puede que un poco antes, estamos un poco dando guerra a Echaldeko Emakumea, que sería el grupo de mujeres de Echalde, que seguimos en un proceso de construcción. Entonces todo lo que os voy a contar lo estamos debatiendo, y entonces tampoco es una postura firme y formal, sino que es algo que está en proceso de discusión y debate. Pero bueno, después del último debate nos empezamos a definir como mujeres agrofeministas, no, ¿cómo era? Mujeres agroecofeministas o algo así, por la soberanía alimentaria. Sí, eso era agroecofeminista, era el tema. Después de estar debatiendo el feminismo campesino, feminismo no sé qué, pues nos quedamos con el agroecofeminista, y somos parte del movimiento Echalde, pero estamos también intentando que, siendo parte del movimiento, también seamos a la vez un grupo autónomo y que tiene capacidad de decisión propia y de incidencia propia. Pero un poco lo que hemos venido definiendo es que nuestro objetivo es el de contagiar. Entonces queremos contagiar al movimiento campesino de feminismo, porque creemos que no se puede entender la soberanía alimentaria sin una perspectiva feminista, o que si no tiene esa perspectiva feminista quedaría coja de muchas maneras. Si la soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos a decidir sobre todo el proceso de alimentación, desde ordenación del territorio hasta gestión de residuos y todo lo que ha pasado en el camino, entonces en ese poder de decisión, en esa capacidad de definir y así,
es donde entramos pues todos los sujetos, ¿no? Y entonces ahí tenemos que ver cómo es esa capacidad de decisión, si está basada en unas relaciones de poder o en otras, o cómo se toman esas decisiones, ¿no? Entonces ahí entra todo, o sea, toda la perspectiva del feminismo entraría ahí. Pero por otra parte, que igual no se ha hablado tanto en el día de hoy, también creemos que es muy importante contagiar al feminismo de soberanía alimentaria. Y porque tampoco entendemos que se pueda hablar, por ejemplo, de economía feminista, donde planteamos que vamos a poner la vida en el centro y que lo que tenemos que hacer es priorizar y valorizar los trabajos que realmente sirven para la reproducción de la vida, sin dar un debate realmente serio sobre el modelo productivo de alimentación. Porque otras necesidades son cuestionables, pero la alimentación creo que nadie se cuestiona, ¿no? Entonces, no entendemos un feminismo que no ponga en el centro toda esta cuestión de la alimentación. Y además creemos que de esto alguien ha hablado antes también, que cuando empiezas a hablar de una soberanía, o sea, es imposible conseguir solo una soberanía. O sea, al final las soberanías están interrelacionadas. Entonces, la soberanía alimentaria te lleva a necesitar una soberanía política, una soberanía económica y también una soberanía sobre nuestros cuerpos, una soberanía sobre nuestras vidas. Si no, o sea, una soberanía sola no se mantiene, es imposible, ¿no? Entonces, un poco desde ahí. Pero pues nos hemos ido fijando en otras mujeres, en otros colectivos de mujeres feministas y algunas de ellas feministas y lesbianas que han ido trabajando esto alrededor del mundo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, de las feministas comunitarias, que son feministas mayoritariamente indígenas y que han vivido en territorios que han sido atacados pues, por minerías o por otros proyectos de desarrollo, pues empezaron a hablar del territorio cuerpo-tierra, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que mi primer territorio es mi cuerpo, pero mi territorio no es mi cuerpo solo, o sea, ese territorio que me rodea también es, y no es un territorio físico, o sea, este territorio que me rodea es mi territorio afectivo, es mi territorio relacional, pero también es la tierra, también son los árboles, también son los animales, también son las otras personas que están ahí. Pero si yo no tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, no voy a ser capaz de tomar decisiones sobre el territorio que me rodea. Y si me quitan el derecho a decidir sobre ese territorio que me rodean, tampoco voy a poder tomar decisiones sobre mi cuerpo, ¿no? Es verdad que en Etxaldeko emakumeak somos mujeres con sexualidades diversas y cada cual se define o no se define como le da la gana, pero nunca ha sido, iba a decir nunca ha sido un tema central, no, en realidad hasta ahora nunca ha sido un tema en nuestros debates, porque nos estábamos constituyendo y pensando en el feminismo y la agroecología y dónde se juntan el feminismo y la agroecología y la soberanía alimentaria. Cuando vino Ángel y, ¿cómo se llama el del MST? Wesley, del MST al coloquio en Gasteiz, fue un poco como la primera vez, o sea, hasta entonces nunca habíamos tenido un debate, ¿no? Y esto fue hace 2 meses, y entonces fue como de, ¡ay, va la leche! ¿No? Pues sí, tal, no sé qué, y entonces pues hay, ¿no? Como conversaciones informales de qué hacer, de cómo hacer, de qué tal. Euskal Herria es muy pequeño y al final todas nos conocemos y casi toda la gente que está en el sindicato se conoce, y la gente que está por fuera del sindicato y que se está instalando de maneras diferentes, pues también más o menos al final acabamos sabiendo todos los proyectos que hay. Pero hace un par de semanas nos mandaron un email: estamos construyendo una lista de proyectos de mujeres bolleras trans de producción de alimentos, y encima era vegano y no sé qué, bueno, tenía como, yo decía, espera que te busco una, a ver cómo lo hago. Y claro, y al principio habíamos entendido que era mujeres bolleras trans, y luego ya nos dijeron, no, es mujeres bolleras trans, y entonces ya así como fue más fácil, pero si no, nos era muy difícil identificar proyectos, ¿no? Y es verdad que hay algunos, pero no vemos tantos, o igual no vemos tantos dentro de Etxaldeko emakumeak o dentro de Etxalde. Pero sí sabemos que hay otra gente que se está instalando pues con otros modelos, con sexualidades diversas, y que igual no se acerca, pero bueno, está guay porque ahora a través de nosotras se están empezando a acercar. Entonces también vemos como que podemos crear un puente que hasta ahora no
como que no existía, ¿no? O pues gente que igual está más por su cuenta, pero que podemos empezar a enlazar desde ahí también, ¿no? Y nada, y un poco desde ahí, o sea, tampoco puedo decir más porque... Y este es el debate que estamos teniendo en Etxaldeko Emakumeak, que ahora cuando más o menos lo finalicemos digamos, pues este es el análisis, ese que os he contado yo, cuando digamos todas, pues sí, este es, porque es como estamos haciendo unos talleres y yo saco un poco las conclusiones de los talleres para venir aquí, el siguiente paso ya será empezar a entablar un diálogo sobre eso con Etxalde. Pero ahí, o sea, estamos en ese proceso, ¿no?